Welcome to our first session from the worksheet that you received. Bienvenido a nuestra primera sesión online, ¿cierto? De la guía que recibieron. This is the 8th grade and you have to develop this reading comprehension worksheet. Tienen que completar esta guía de comprensión lectora. En primer lugar, ¿cierto? La instrucción que les puse que se fijaran en el texto que está acá abajo, que se titula Adapting to Survive, Cross-Curricular Focus Life Science. Es una comprensión lectora de ciencia, ¿cierto? En estos momentos de pandemia mundial, ¿cierto? Vemos cómo no nos escapamos al llamado de la naturaleza y los animales en la vida natural, ¿cierto? Tienen mecanismos para seguir existiendo pese a posibles catástrofes que ocurren en el reino animal, ¿ya? Por ejemplo, un depredador que se come animales de manera agresiva, ¿cierto? Eh, cuando falta el alimento, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y este texto en pocas palabras nos explica acerca de qué mecanismos, ¿cierto? Ellos, animales, usan para sobrevivir. Okay? So, the first step you have to do is to enlist 15 words that you don't know, recognize from the text. La primera parte tienen que buscar 15 palabras que no conocen, ¿cierto? El texto y traducirlas al español, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra survive, que living things adapt to their environment, so they can survive, okay? The word survive in Spanish, translation is sobrevivir, o sea, ¿cierto? Es seguir viviendo, ¿ok? Y acompañado con eso, como pueden ver acá, ustedes tienen que crear un ejemplo propio con esa oración. Por ejemplo, survive. I survived from coronavirus pandemia. Sobreviví del coronavirus, ¿cierto? Esperemos que a todos nos pase, ¿cierto? Y para eso, stay at home, quédese en casa, ¿ok? Entonces, asimismo, son 15 palabras, la traducción, ¿cierto? Y su ejemplo en inglés, obviamente. Bien, luego de eso nos vamos a la lectura, ¿cierto? Y en la lectura tienen varias preguntas. Vamos a hacer solamente la primera para que vean cómo se hace. Estas preguntas son no son de inferencia, son de textuales. ¿Qué quiere decir textuales? Que ustedes van al texto, copian y pegan la respuesta. No sé si me explico. Por ejemplo, dice la primera. Vamos a desarrollarlo acá. Dice la primera. Vamos a hacerle un poco de zoom. It's not clear yet. Maybe this one is not clear. So, por ejemplo, la primera dice, what are the two main ways that an organism adapts? ¿Cuáles son las dos maneras en las que un organismo, ¿cierto? Una persona también es incluye en esa categoría, sobrevive, ¿cierto? O se adapta, dice acá. An organism adapts when it develops a behavior that makes it more likely to survive. It can also adapt by forming a physical characteristic or body part that helps survive. Entonces acá clarísimo, ¿cierto? Las dos maneras en que un organismo se adapta. Entonces acá está la palabra adaptación. Dice, it makes more likely to survive. It can be adapted by forming, sorry, dice forming, ¿cierto? Que dice forming physical characteristics, ¿cierto? Or body part that helps to survive. Acá está, ¿cierto? Entonces, eso que subrayé, que acabo de subrayar, lo escriben acá, ¿cierto? Tal como sale ahí. Y va a estar correcto. ¿Ya? Para mí, por lo menos, y a su nivel. ¿Ok? Vamos a la segunda. Dice acá, what is one animal adaptation you need about these passages? ¿Qué animal, cierto? Acá dice, de lo que leíste, ¿cierto? En este pasaje, ¿cierto? ¿De qué animal hablaron en el texto, ¿cierto? Que muestra un ejemplo. Vamos a ver acá. A forest biome, ¿cierto? Un bioma del bosque, es decir, la vida toda la vida que hay visto animal, no animal, etcétera, todo, o sea, pero vegetal y animal, ¿cierto? Todo lo que es vida, hongo, que corresponde a otro reino, ¿cierto? Que no es el mismo reino de los animales. Dice acá, acá dice el árbol, ¿cierto? Crece. Animales en el bosque, dice una gran variedad de adaptaciones. Acá, por ejemplo, aparece un animal, ¿cierto? This is the monkeys.
Ahí aparece un animal, el reino animal. Entonces el monkey, vamos a leer un poquito más detalle, dice acá, ellos pueden usar su cola, ¿cierto? Que tiene larga y la usan para, ¿cierto? Como otra mano. Ya se cuelgan, ¿ha visto esos videos, ¿cierto? Donde los monos se cuelgan con su cola, patas arriba, ¿cierto? Porque realmente es tan fuerte la cola que ellos pueden usarla como prácticamente una mano, ¿cierto? Yeah, vamos entonces ahora dice la tercera, dice, ¿Is the animal adaptation you choose a physical or behavioral adaptation? Entonces acá, ¿este animal es algo físico, una característica física, o es una parte del cuerpo? La cola del mono obviamente es una parte del cuerpo, ¿ya? Acá sale otro ejemplo de otro animal, dice, por ejemplo, a shank horrible, hay hongos, ¿cierto? Que huelen muy mal, ¿cierto? Plantas que huelen muy mal, ¿cierto? Y para que se alejen los depredadores, o sea, los que comen plantas, en ese caso. Las rosas, por ejemplo, tienen espinas para evitar que los caracoles suban, ¿cierto? Por la ramita, ¿cierto? Los caracoles se hieren si es que agarran esta espina, ¿cierto? Las corta, lo raja, ¿cierto? Y no puede, obviamente si muere no se podrá comer la rosa, ¿cierto? Que imagínense comen su hoja, ¿cierto? Etcétera. Dice número 4, dice la adaptación de la planta, ¿cierto? Lo acabamos de nombrar, ¿cierto? Es el número 4. Dice acá, número 5, dice la adaptación de la planta que elegiste es física o de comportamiento, ¿cierto? Porque ahí en el texto se explica igual que hay adaptaciones de comportamiento, ¿cierto? Y también físicos, ¿ok? Eso es, tienen que leer el texto, subrayar las palabras clave, ¿cierto? Usar diccionario o Google Traductor, ¿cierto? Si en el caso de que les cueste mucho. Pero el texto, fíjese que tiene bastantes palabras cognadas, que significa que son iguales en español y en inglés, ¿ok? Y con el glossario que van igual les va a ayudar a entender el texto. Luego de eso, ¿cierto? Ustedes tienen que crear su propio texto, ¿ya? Tienen que usar lo que aprendieron recién, ¿cierto? Que van a descubrir que va a ser una adaptación en el sentido de cambio de comportamiento de los seres humanos para sobrevivir a esta pandemia. Y también en el interior del cuerpo humano va a ocurrir una adaptación física, ya que, ¿cierto? Ustedes sabrán o sabrán en algún momento de su educación que el sistema inmune se adapta más rápidamente ¿cómo se llama? A las infecciones que pueden afectar el cuerpo humano, ¿ya? Pero para eso tiene que sobrevivir un virus, tiene que sobrevivir para que sea inmune. Bien, eso lo tienen que ustedes investigar o consultar a algún profesor de ciencia. O también en YouTube hay varios videos explicando cómo funciona el coronavirus. Entonces tienen que escribir un párrafo cortito. Un párrafo significa una set de oraciones que van juntas, separadas por punto cada oración, ¿cierto? Pero que es un párrafo, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? En ese cuadro, ¿cierto? Tiene que escribir de 20 a 30 palabras, ¿cierto? En inglés, usando vocabulario aprendido, ¿cierto? Cómo el ser humano se adapta a una pandemia, o sea, de comportamiento, o si ustedes son de gusto más de ciencia, cómo el sistema inmune trabaja para combatir este virus, ¿cierto? O tan simple como escribir, lávate las manos, wash your hands, eh, use masquerade, usa mascarilla, ¿cierto? Or simple things like, for example, not get out from your home, no salir de casa, ¿cierto? Etcétera. Y eso sería todo. Ojalá, I hope you are great, espero que le vaya bien y que puedan completar esto con paciencia, ¿cierto? Sé que es difícil, pero también es posible realizarlo. Bye.